Perfecto. Bueno, pues vamos a arrancar con el módulo 3 de marketing. Bueno, yo me presento, soy María José Bernal de Reflexión Consultores y estoy en el departamento de marketing. Y yo voy a arrancar este módulo hablando de las redes sociales, la generación de contenido, la generación de contenido aplicada a pequeños negocios, también futuras tendencias y todo este tipo de cuestiones relacionadas con la presencia digital en redes sociales. Vale, vamos a ir hablando de las estrategias. Bueno, aquí comienzo. Empezamos hablando de las estrategias de social media marketing. Bueno, decir solo que si queréis comentarme algo, me he abierto aquí el chat. Puede ser que lo lea un poco tarde, pero bueno, si tenéis cualquier duda o algo, me lo podéis ir dejando por aquí. Vale, vamos a empezar eso, hablando de las estrategias de las redes sociales. Para ello, empezaremos hablando de las principales plataformas y tendencias actuales y futuras. Vale. Nosotros nos basamos mucho en Metricool, que es la herramienta que utilizamos para lo que es la gestión de redes sociales, la programación, y muchas veces hacen informes y contenidos, lo están siempre actualizando con todas las tendencias y toda la información referente a las redes sociales. Entonces, yo sugiero también que os suscribáis a su newsletter, que las mandan muy completas e informativas, y así estáis siempre al tanto de toda esa información. Vale, aquí podemos ver que en un estudio que ha realizado Metricool para 2026 se analiza, pues eso, cuántas veces se ve de media cada publicación, cuánto reacciona la gente y si hay margen para crecer. Y destacando en esto, bueno, en impresiones lidera TikTok, como siempre, porque cuenta por visualizaciones de vídeos. Le sigue Instagram porque cuenta por visualizaciones de Reels, y estas ahora mismo son las redes sociales pues, ganadoras en cuanto a eso. También mencionar que el tema de las interacciones en cuanto a comentarios y me gustan han bajado en todas las plataformas, por lo que se suele medir ya en impresiones más que en interacciones, porque las impresiones reflejan pues ese alcance y ese número de personas al que llegas, no tanto en ese me gusta o comentario que hagan. Vale, en interacciones sigue liderando TikTok e Instagram, seguido de Facebook. Como veis, el tema de las interacciones es que es bastante bajo y bueno, eso va a la baja. Y luego en crecimiento lidera TikTok, Instagram y LinkedIn. Aquí se refiere a la facilidad de crear comunidad e ir aumentando esa comunidad de seguidores en estas plataformas. La verdad que bueno, nosotros tenemos visto que LinkedIn es bastante fácil de construir una comunidad, hay que estar un poco encima, pero es una red social bastante potente, sobre todo pues para profesionales, marcas personales y eso, profesionales como tal. Vale, TikTok aparece claramente como esa red social con mejor rendimiento global para 2026 y es la que más visibilidad genera, como hemos visto, por publicación. El problema que hay que generar formato vídeo. Y ese problema, pues al final es la creación de ese contenido y que conlleva un tiempo. Pero bueno, si queréis ir moviendo en redes sociales, TikTok es una buena opción para lanzarse. Luego tenemos Instagram, que sigue siendo clave, pero aquí pues al final hay más competencia, más saturación y el estudio pues eso muestra caídas al final en alcance de post y de Reels. Pero bueno, sigue siendo igualmente importante y los Reels garantizan esas visualizaciones y ese nuevo alcance, llegar a nuevas audiencias. Ahora lo veremos también más adelante. Seguimos con Facebook, que muchas veces pues eso se da como por obsoleta, y si bien es cierto que
es una red social que cada vez, bueno, que va a la baja, que cada vez se va usando menos. Em, sí que funcionan muy bien aquí los anuncios, por ejemplo, el tema de ads, pues funciona bastante bien. Entonces, es una plataforma que tampoco se puede descuidar mucho. Igualmente como Meta, lo veremos también, pero como Meta permite conectar ambas redes sociales, se puede reutilizar contenido de uno y otro que funciona bastante bien. No pasa tanto con TikTok e Instagram, pero con Instagram y Facebook sí que se puede reutilizar ese contenido. Vale, luego LinkedIn, como decimos, es una red fundamental y eso que cada vez más marcas se están incorporando, sobre todo para el público B2B, pero aquí es muy sencillo hacer marca personal, comunicarte como profesional y además también va posicionando en Google. Bueno, hoy en día todas las redes sociales posicionan en Google, como el posicionamiento SEO en una web, por ejemplo, a través de las palabras clave. Entonces, cuantos más perfiles y mejor trabajados los tengamos, más iremos posicionando en Google que luego pues nos puedan encontrar cuando busquen, cuando el usuario busque lo que necesita. Vale, aquí hablamos de las principales redes sociales, pero clasificadas por embudo de venta. El embudo de venta se organiza, no sé si lo conocéis, pero se organiza de manera que, a ver, ¿cómo lo digo? Va por captación, como conversión o interés y luego ya la venta como tal. Entonces, para llegar a nueva gente, nuevas audiencias, lo que hemos estado diciendo, y ganar visibilidad, el tema del formato vídeo y los reels en TikTok, en Facebook, en Instagram, em, o sea, suelen llegar a nuevas audiencias y generar visualizaciones e impresiones. Y también pasa con los carruseles en Instagram. Si os dais cuenta, muchas, bueno, no sé si con las influencers pasa y con em, bastantes marcas también, si os dais cuenta, publican solamente carruseles porque las imágenes solamente aparecen una vez y en el caso de que el usuario vaya navegando, no le volverá a aparecer. Entonces nos quitamos interacciones. Vale. Luego nos centramos en la parte del MOFU, que es esa parte de conexión, en la que la gente se está pensando si comprar tu servicio o producto. Entonces aquí lo más importante ya pasamos a la parte de interacciones, el guardados, el comentarios, el compartidos. Aquí interesa pues tenerlo monitorizado y ver cómo va funcionando las publicaciones. Vale, y aquí en este punto el objetivo es generar confianza. Y ya pasamos, bueno, nos faltaría hablar del tofu, pero es directamente cuando te contacta, cuando te preguntan y ya cuando pasamos a esa parte más comercial. Vale, ahora hablamos de las tendencias en redes sociales. Ahora mismo los algoritmos son más precisos. También es por esto que observamos que han bajado las interacciones en redes sociales porque si Instagram no detecta de primeras, por ejemplo con Instagram, no detecta de primeras que la gente le ha dado me gusta y ha generado como reacciones tu publicación, te ocultan porque no ha generado interés, entonces es una publicación que elimina. El objetivo es tener a la gente todo el tiempo ahí enganchada y mostrarle todo el tiempo aquello que más interese. Entonces, habrá que hacer contenido de calidad para que la gente se siente interesada. Vale, esto es lo que estábamos hablando. Ahora mismo se prioriza la calidad versus la cantidad. Competimos con muchísimos perfiles que generan contenido de mala calidad con IA. Ahora mismo la IA está en todos sitios. Entonces, nuestro objetivo es diferenciarnos y si bien podemos hacer uso de esa IA, pero que sea con una finalidad y con un objetivo, con el fin de generar ese interés y comunicar de manera correcta pues, nuestra marca, nuestros servicios, nuestros productos que aporten información.
es la diferencia que podemos tener con todo el resto de ese contenido. Si os dais cuenta, no sé si lo habréis visto, pero bueno, ahora ya no tanto, pero cuando hicieron este cambio en redes sociales, lo que más se publicaba eran recetas. Incluso los influencers que no hacían recetas publicaban recetas, porque aporta algo de calidad al usuario. Vale. Los carruseles, lo que hemos dicho, se consolidan como como un formato ganador. Están más o menos al nivel de los Reels, porque cuando deslizas imágenes, o sea, eso, si te aparece de primeras, puede ser que no te haya generado interés, pero al tiempo, al rato, te volverá a aparecer ese mismo carrusel, pero en la segunda imagen. Entonces, pues va a generar, o sea, al final consiguen más interacciones. Vale, el formato de vídeo sabemos que está en auge, esto no se puede rebatir. Aquí puse un ejemplo de una influencer que empezó a grabarse vídeos en pandemia y ahora mismo pues se ha consolidado como influencer como tal y en una situación en la que casi, o sea, cuesta más hacerse influencer porque ya iba con ese retraso, pero llegó a ganar tantos seguidores porque solamente publica en formato vídeo. Entonces, no se trata de publicar todo, porque o sea, entiendo que conlleva más tiempo y sobre todo si estáis solos, sois autónomos y tenéis que hacer todo el trabajo, grabarse, pues cuesta más. Pero al final es cuestión de organizarse y programarse, em, por ejemplo, 2 vídeos al mes. Y ahí te aseguras de que se va moviendo y ser constante. Vale, también se premia la autenticidad, lo que estamos diciendo, mostrar la realidad. Contenido de IA ya hay mucho, entonces tampoco aportáis nada si mostráis servicios o productos que estén generados con IA, porque eso al final no es vuestro producto. Entonces intentad que sea el contenido de calidad. Vale, pasamos a la creación y gestión de contenidos. No sé si van surgiendo dudas, vosotras me paráis o si veis que esto ya lo conocéis más o menos me vais diciendo y podemos hablar de otras cuestiones. Vale, pasamos a los tipos de contenido. Aquí se trata sobre todo de dar ideas porque es lo que siempre cuesta más y si lo trabajamos con tiempo podemos dejar programado a mes vista, a 2 meses vista y nos resulta más fácil para el día a día y que vaya publicándose, que haya constancia. Vale, aquí tenemos por un ejemplo de contenido informativo. El contenido informativo es todo aquel que tiene como función informar a un público específico, bien por carrusel o bien por formato vídeo, como hemos dicho. Aquí he puesto una cuenta de Holistic, que es unas vitaminas para el pelo. Ellos en este post pues hablaban de si conoces lo que es la queratina. Aquí te aportan una información útil y dan información al al futuro lead, al futuro comprador, para que se vaya informando de qué contiene el producto o de qué es importante reforzar. Al final, esto es generar confianza. Aquí trabajan la confianza. Vale, ¿cómo crear este tipo de contenido? Pues aprovechando esos datos cuantificables, aquellos que se pueden verificar, consiguiéndolo siempre de fuentes fiables, porque para información ficticia pues también hay un montón. Acompañar estos datos de recursos visuales atractivos, si puede ser en formato vídeo contado, mejor, porque así se lo verá de manera más fácil. Ser conciso en la información y luego ofrecer esas fuentes de información y luego el uso de imágenes y vídeos eh, que sea propio a ser posible o que genere también interés. Vale, aquí tenemos el educativo. Busca compartir información más detallada y que tenga un impacto en la vida de las audiencias. En este caso, cogí la marca Café Salcillo, en el que explicaban las ventajas de su producto y los beneficios que tiene tomar ese, por ejemplo, ese té, ese alimento y sus propiedades
pues de manera sin ser tan comercial, pero ofreciendo esa información por si por- para trabajar también esa confianza. Vale, aquí la información de estas publicaciones debe ser verídica en relación con el producto o servicio que tengamos. No existe restricción en la extensión del contenido, pero sabéis que la gente tampoco lee mucho, entonces cuanto más breve sea, mejor. Es deseable que los contenidos siempre estén acompañados de fotografías, que al final una imagen vale más que 1000 palabras, entonces hacer uso de ello. Los contenidos educativos pues siempre deben aportar algo positivo o útil al lector. A ver, se puede también hacer sobre algo negativo de lo perjudicial que es X cosa para el usuario, pero siempre también con foco hacia algo positivo, hacia las ventajas de mejorar su calidad de vida, por ejemplo. Vale, y por su naturaleza, este contenido pues debe ir siempre dirigido a ese público que te interese dirigirte. Aquí tenemos que hacer segmentación porque no podemos dirigirnos a todo el mundo, habrá que tener identificado nuestro perfil objetivo, nuestro público objetivo y trabajar este contenido en base a ese público. Luego tenemos el publicitario, que aquí como tal es vender el producto. Este lo que pasa es que suele funcionar peor y ya casi no se recomienda para redes sociales de manera directa porque es un tipo de contenido que Meta, por ejemplo, Instagram y Facebook no consideran que aporten nada al usuario, entonces lo va ocultando. Así que este tipo de contenido se puede intercalar como cualquier otro, pero hacer menos uso de él. Pasa igual con los logotipos. Se recomienda no poner logotipos en los posts de Instagram, por ejemplo, porque Instagram considera que es de carácter comercial. Ahora mismo la Unión Europea se está metiendo, como sabréis, se está metiendo más en el tema de las redes sociales y de el correcto uso de estas redes. Entonces, al final todo gira en base en torno al consumismo. Así que intentad eso. Instagram, por ejemplo, siempre busca aportar información útil, más allá del tema de la compra. Entonces, intentar llegar al usuario a través de esa información, contenido de valor, ventajas que dé el producto, pero no directamente como tal el producto. Vale, estos contenidos suelen ser en formato vídeo, imagen, texto, se suelen presentar de manera simple y deben reflejar pues la identidad de marca. Pero bueno, como os digo, este contenido no suele llegar muy lejos. Vale, luego tenemos el de concienciación, que he puesto un ejemplo. Esto es una marca de cervezas que colabora con una protectora de animales y de esta forma pues se asocia a un acto, pues bueno, que es bastante bueno, se asocia con su mensaje de marca y de esta manera trabajan la persuasión afectiva, psicológica o racional. Entonces, podemos alinear siempre nuestra marca con un mensaje consciente sobre alguna acción, eso, alineada con nuestra marca, pero enfocado en ayudar, en hacer el bien. Y de esta manera se trabaja una mayor lealtad a las marcas. Eso, al final se trabajan esos valores de marca. Vale, de este tipo de contenido, pues eso, se trabaja el detonar emociones positivas en los visitantes, en reflejar ese apoyo a una causa que lo necesita a través de tu marca, tus valores y cultura de empresa. Utilizar un lenguaje sencillo también es fundamental en este paso. Y bueno, pues eso, se pueden acompañar estas publicaciones también con datos, argumentos, colaboraciones, menciones, lo que sea. Vale, aquí tenemos el de entretenimiento.
En este caso, hablamos de aquellos contenidos que sean interactivos, bien sean encuestas, bien sean juegos, preguntas. Lo que se intenta es fomentar la participación. Lo que pasa que este punto es cuando ya hemos trabajado más el tema de las interacciones y demás, porque si no puede ser que no nos dejen ni comentarios ni contenidos. Entonces, este es un poco de doble filo, un arma de doble filo. Vale, para este tipo de contenido lo que se intenta es hablar de temas de actualidad con los que empatice el público objetivo, que detone emociones positivas en sus espectadores, em, que demande la colaboración, también puede usarse el humor o recursos como memes o frases coloquiales y siempre, siempre, siempre un lenguaje sencillo, directo y cercano. Vale. Ahora pasamos al de actualidad. Aquí hablamos sobre todo de esos calendarios efemérides o acontecimientos actuales de los que podamos hacer uso. Siempre tienen que estar también alineados con nuestro valor de marca. Y, por ejemplo, aquí cogí cervezas Alhambra. Aquí ellos, por ejemplo, alineados a sus valores, iba el Día Internacional del Flamenco. Pues lo comparten y comparten un vídeo y lo relacionan con su marca. Para esto, ahora os diré un calendario que os podéis poner en vuestro Google Calendar en el que os dice, pues eso, qué fechas señaladas podéis aprovechar para comunicar en vuestra estrategia y tenerlo en cuenta. Vale. Esto es lo que os digo, que este es el calendario que yo utilizo. Mm, no recuerdo ahora mismo muy bien el nombre de dónde lo saqué, pero bueno, luego si no lo busco, si no sobra tiempo. Me lo vinculé con mi Google Calendar, entonces siempre me aparece qué día, o sea, todos los días señalados del año. Este es del 2026. Tenemos el Día Mundial de la Gelatina, por ejemplo, pues si me dedico a algo relacionado con repostería o con restaurantes o lo que sea, pues me puede servir. O el Día de la Diversión en el Trabajo. Al final, esto es generar contenido todo el tiempo alineado a nuestros valores, pero que también se nos facilite a nosotros el trabajo de compartir y ser constantes en redes sociales. Eso, estas publicaciones se pueden intercalar con las otras. Eso sí, habrá que planificarlo con tiempo en el calendario, sobre todo si se quiere hacer algo especial. Y luego, pues, eso, principalmente que vayan alineados con los valores de marca. Vale, luego, aquí hablamos del reposteo, de compartir contenido de otras audiencias en el que, pues, de esta manera también generamos confianza porque podrán ver que más usuarios, pues, por ejemplo, prueban nuestros productos, nuestros servicios, hablan de nosotros. Este es un tipo de contenido más complicado, pero si tenéis poca interacción o lo que sea, siempre podéis pedirlo. Cuando alguien te vaya a comprar, pues siempre le puedes decir, mencióname en redes y te comparto. O puede ser eso, que hay que quitarse la vergüenza y pedir que se trabaje este tipo de contenido. Vale, pues eso, al final es compartir también, bueno, habrá veces que os mencione y nos interesa compartirlo, también hacer filtro de ello, porque igual puede ser una crítica negativa y no queréis compartirlo. Vale, y nada, es estar atento a cuándo se van haciendo estas menciones y demás. Pasamos a la creación de copies, que aquí lo voy a trabajar brevemente, sobre todo para Instagram, pero más adelante hablaré de los copies, la creación de copies con IA y de un calendario y demás. Entonces, en Instagram, por ejemplo, que reine la brevedad, la cercanía, mensajes directos y en caso de que nos extendamos mucho, que solamente sea en un post cada X tiempo, pero no todo el tiempo porque ya sabéis que la gente lo de leer mucho, al menos ahí en los copies, no lo lleva nada bien. Si bien es cierto,
o sea, si bien es cierto que ahora mismo em, están posicionando, como os digo, estas palabras clave de aquí posicionan en Google, entonces sí que ser conscientes de qué redactáis y cómo lo redactáis, pues para que vaya posicionando vuestros perfiles. Vale. El copy al final es otra forma de dar esa información que el usuario necesita para garantizar que cubrís sus necesidades. Tiene la capacidad de conectar con las emociones del lector. También se trabaja eso, el tono de voz directo, cercano, profesional, serio, alegre, divertido. Puede ser como queráis. Aumentar la credibilidad y confianza también es fundamental. Esto os puede diferenciar prácticamente de la competencia. Aquí hay que tener un poco ese toque, o sea, esa originalidad. Em, Se establece eso, lo que os he dicho, un voz y un tono pues distintivo, que vaya alineado con vuestra imagen de marca, con vuestro mensaje. Y ya pasamos a la creación de ese calendario de contenidos. Nosotros lo trabajamos sencillamente con una hoja de Google, con un Excel, en el que nos ponemos la plataforma, el mes, el día en el que se va a publicar, lo podemos trabajar también por categorías, el copy, los hashtags, que hoy en día no son tan importantes como el copy, porque ya en el copy se pueden posicionar palabras clave. Entonces, si no utilizáis hashtag, no es problema. Vale. Em, Luego tenemos el horario en el que queramos publicar y si hay algún detalle o algo, pues también lo solemos dejar por ahí por escrito. Esto es lo que podéis preparar a mes vista o 2 meses vista para que sea fácil de integrar en vuestra rutina y en el día a día. Nosotros solemos recomendar mínimo 4 posts al mes, uno por semana, para que funcione la estrategia en redes. Si se hace cada menos tiempo, pues puede ser que funcione algo peor. Cuanto más se publique siempre, ya sabéis que mejor. Vale, esto lo he ido explicando. Nosotros, por ejemplo, el tema de las categorías, pues lo trabajamos según la estrategia del cliente, pero pueden ser, por ejemplo, pues con esas fechas señaladas que hemos visto. Eso puede ser una categoría. Un contenido emocional, ese contenido informativo. Todos los contenidos que hemos visto, cada uno de ellos puede ser una categoría y se van alternando y así siempre dispondréis de contenido. Si no tenéis, pues, por ejemplo, muchos eventos que comunicar o cosas que comunicar. Vale, aquí, por ejemplo, las mejores horas para publicar en redes sociales, pues, bueno, aquí hay una guía que indica, por ejemplo, que, vamos a ver en Instagram, los mejores días son los martes, miércoles y viernes. Pero esto va en función de lo que vayáis viendo vosotras con las métricas y demás, porque hay veces que un tipo de perfil no funciona los viernes porque no sé, no interesa eso verlo de cara al fin de semana. O hay algún día que es festivo y sabéis que la gente no va a pasar nada de tiempo en redes sociales, entonces decís, pues este día no publico porque no voy a tener interacción. Entonces, esto ya lo vais viendo vosotros en función de las métricas que vayáis observando. Vale. Y pasamos, bueno, esto más ideas de contenido. Siempre se puede hablar de la historia de la marca con ese storytelling. Si va asociado a vuestro servicio o producto, se puede hablar de sostenibilidad. Em, Luego, esas fechas señaladas que hemos visto, casos de éxito, siempre está bien mencionarlos si se puede. Y luego, pues esa parte más emocional, como hemos visto. Yo sé que al final el contenido es lo que siempre cuesta más, entonces la generación de ese contenido y de esas ideas sobre todo. Así que el objetivo de primeras es arrancar y luego se va haciendo más sencillo porque van viniendo ideas más rápido. Y aquí pues fechas señaladas que ya lo hemos visto en el calendario anterior. Eso, os podéis elaborar un calendario con vuestras fechas señaladas y lo vais teniendo en cuenta pues para planificar campañas o demás. Vale, aquí tenemos
como unos consejos para trabajar las redes sociales de manera eficiente. Recopilar en ese calendario la información que hemos comentado, pero que sea de manera periódica. No lo dejéis para mañana porque al final luego nunca se publica. Tener un listado de posibles clientes que podáis tener o posibles colaboradores o partners. No tener miedo, que no sea tabú el hablar de redes sociales o me has visto en Instagram o sígueme en Instagram, todo eso, interiorizarlo. La interacción con publicación de otras empresas, clientes, otros perfiles de interés. Al final, si os ven activos, Instagram también lo beneficia y os devolverán también esa interacción. Luego, ampliar los seguidores en la cuenta, pero de manera orgánica. Es decir, hay que seguir a otras empresas y otros perfiles para que vean el tuyo y que se vea también activo. Luego, hacer un listado pues, de esas acciones de responsabilidad social corporativa o sostenibilidad, si van alineados con vuestra marca, pues también es otra opción. Y crear constantemente o periódicamente en una fecha concreta ese contenido audiovisual del que estábamos hablando. Vale, ya pasamos al uso de herramientas de diseño y edición. Yo he puesto la parte gratuita, pero la mayoría casi ya son todos de pago, pero también os aconsejo elegir el que os vaya a ir mejor a vosotros en que podáis pagar a lo mejor una suscripción, pero por ejemplo, si utilizáis, a ver cuál he puesto aquí primera. Si utilizáis, por ejemplo, el Canva, al final esto facilita tiempo, trabajo y merece la pena pagar la suscripción si estáis creando mucho contenido por aquí. Vale, nosotros trabajamos con Canva, esto ahora mismo estoy compartiendo en Canva, porque tiene muchísimas herramientas muy útiles, se puede conectar directamente con las redes sociales, con el Drive, si trabajáis con Google, por ejemplo, crea ya emails, o sea, mailing, crea también, bueno, han incorporado la IA, tiene todos los formatos actualizados de las redes sociales, que esto siempre se agradece porque a veces cambian y no nos damos cuenta. También se pueden hacer documentos colaborativos, que eso siempre ayuda si os lleva a alguien de manera externa a las redes sociales y queréis echarle un vistazo, pues podéis tener ese documento compartido. Y también tenéis acceso a un montón de recursos porque tiene integrada trabaja con un banco de imágenes, entonces podéis hacer uso de ese banco de imágenes sabiendo que es libre la licencia de uso, que no van a poner pegas por los derechos. Y bueno, para nosotros es una herramienta fundamental. También tiene un montón de plantillas y a mí lo que me resulta muy, muy útil es la parte de marca porque te deja poner tu logotipo, tu tono de voz, porque ya has metido también la IA que genera copies y textos, entonces te deja eso, poner tu tono de voz, tu logotipo, tu paleta de color, subir tus fuentes, si no las encuentras aquí, también puedes subir tus fuentes tipográficas e incluso imágenes, recursos. Entonces es muy fácil a la hora de crear esos posts, simplemente será, o sea, a ver, no sé si lo tengo por aquí puesto. Mira, esto es lo que os comentaba, los logos, los colores, las fuentes y con darle un botón se os cambia toda la plantilla y se os adapta a vosotros. Entonces, por esta parte, optimizáis en tiempos. Vale, luego todo esto que os he dicho va incluyendo, es que incluyen también cada cierto tiempo nuevas apps y conexión con nuevas herramientas, por ejemplo, la generación de códigos QR, que a lo mejor queremos utilizar uno, pues todo esto lo tiene integrado y para nosotros nos facilita muchísimo la creación de ese contenido de manera repetitiva. Vale, luego tenemos CapCut, que este es para la edición de vídeo.
también tiene su parte gratuita y su parte de pago. Lo bueno, está también conectado, es igual que Canva, con todas las redes sociales. Puedes compartir desde aquí directamente los audios. También hay plantillas y plantillas que tal vez estén en tendencia, que no tienes que estar viendo qué tendencias hay actualmente que va a triunfar, porque también nos tenemos que mover por tendencias en vídeos. Entonces, aquí encuentras la plantilla, cargas tus vídeos o tus fotos y puedes directamente compartirlo. También tiene, bueno, tiene todos los formatos para redes sociales, los necesarios, y luego también tiene el tema, como os he dicho, plantillas, audio. El tema de los subtítulos siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre, 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 si vais a hablar, acordaros de los subtítulos, porque todas las redes sociales considera que de esta manera es accesible para todas las audiencias y lo premia, lo recompensa. Y luego también tenemos el kit de marca. El kit de marca, bueno, acabo de recordar que os he dicho que el tema de los logotipos no hagáis uso de ellos, pero todo lo demás, paleta de color, fuentes tipográficas, todo eso sí se puede usar y siempre tenerlo en cuenta a la hora de crear vuestro contenido que sea corporativo. Vale, y aquí el Metricool que os he dicho, con el que nosotros trabajamos, creo que de manera gratuita solo permite, creo que estaba ya por dos plataformas. Pero si solamente usáis Instagram y Facebook, por ejemplo, lo podéis tener conectado por aquí para programarlo. Creo que, no sé si era Twitter y LinkedIn, sí que son de pago, sí o sí. Pero bueno, lo dicho, podéis elegir la herramienta que más os facilite a vosotros el trabajo y esa es la que pues podéis pagar esa suscripción y optimizar en tiempos. También hay funcionalidades de programar gratuitas pues con Meta y demás, pero a nosotros es que esto, por ejemplo, ya nos da todo, nos da las métricas para hacer la parametrización mensual y nos deja programar todas las redes sociales y ver el historial de publicaciones. La ventaja con Meta es que no cambia tanto porque Meta, no sé si lo conocéis, pero cambia su interfaz cada mes, luego a luego. Entonces cuesta mucho adaptarse a la nueva interfaz, a los nuevos botones y a la nueva estructura. Entonces, como que tienes que estar constantemente aprendiendo dónde está cada cosa. Mientras que Metricool pues no cambia tanto y tan rápido. Em, vale, aquí pues eso, lo que estábamos hablando de las métricas, que enseña pues, todas estas métricas, cómo funciona. Y luego esto que os decía de Meta, que esto, por ejemplo, esta presentación me la hice hace unos meses, pero es que toda la interfaz ha cambiado ya. Entonces, si sois muy activos en redes sociales, em, podéis utilizarlo sin problema, pero ya sabéis que os ver cambiando, y a lo mejor el calendario, si ahora antes estaba aquí, pues ahora está aquí y os puede volver un poco locos. Vale, pero eso, deja también programar igualmente y ver las métricas que hemos comentado. Eh, a ver, no sé si se ha unido alguien. Teresa, si puedes aceptar tú aquí. Vale. Es que solo tengo una pantalla y me voy a servir Sí. para aceptar a la gente. Y Perdón, ¿me puedes repetir? nada, ya está, ya está. Es Ah, que como vale. solamente tengo una pantalla y estoy compartiendo y grabando a la vez, pues se me cambia todo. Pero bueno, creo que ya he Vale, vale. aceptado a la persona que quería entrar. Ok. Em, vale, pues seguimos por aquí. Eso ahora mismo pues ya deja compartir también el tema de Reels. Otra de las cosas que, por ejemplo, deja Metricool ya es incluir música que antes no lo tenía conectado con Meta. Y en Meta creo que siempre se ha podido, o si no siempre, creo que también se puede ya compartir la música de los Reels desde
la parte de de programar el calendario, porque hasta ahora había que subir los reels a mano porque no dejaba poner música. Vale. Pasamos ahora a la generación de confianza en esos entornos digitales. Em, Al final, aquí eso, si os dais cuenta, las redes sociales que tienen más seguidores y demás son aquellas que comunican pues de una manera abierta, clara, cercana, que ponen cara también a sus redes sociales y todo eso es para trabajar esa confianza. La confianza digital, pues al final es que eso, todo el día estamos con pantallas, todo el día estamos viendo cosas y ya la información se nos mezcla y si no compartimos de manera personal y cercana nuestra marca, no vamos a diferenciarnos del resto. La marca, pues eso, debe transmitir confianza desde el primer momento, tener una gestión activa y cuidar mucho la huella digital, porque la huella digital al final sabéis siempre que se queda ahí. Entonces, tener mucho cuidado de lo que publicáis y cómo lo publicáis. Luego, aquí también lo había enfocado un poco si tenéis más carácter internacional, pero ahora lo iremos viendo ejemplos por si os sirve. Vale, mostrar personas reales, como os digo, si es posible y nos da vergüenza, pues grabaros, compartir imágenes vuestras, siempre cuidada, por supuesto, pero eso, ponerle cara a vuestra marca. Y luego al final ya sabéis que todo esto se trata de cuestión de tiempo, de constancia y los resultados de primera nunca son los que esperamos porque cuesta mucho aterrizar en estas redes sociales donde ya hay tantos usuarios, pero nunca se sabe de qué contenido, por ejemplo, puede generar mayor impacto. Ahora mismo la viralización del contenido, ya sabéis que en TikTok pasa mucho, una cosa se vuelve viral y, y corre como la pólvora. Entonces, pues eso, seguir publicando, probando y eso, no os desaniméis a hacer pruebas y de eso se trata. Vale, eso, al final la confianza se construye con el tiempo y con la experiencia del usuario. La clave es mantener esa comunicación constante, profesional, accesible, dar respuestas, todo esto. Una imagen cuidada, como os he dicho, por el tema de la huella digital. Una propuesta de valor también fácil de entender, siempre alineada con vuestros valores, independientemente pues, del idioma o la cultura. Vale, y luego lo que más transmite, como os digo, es mostrar lo que hacéis con hechos reales, ejemplos, personas que hay detrás. Si hacéis algo manual, pues grabaros el proceso de cómo lo hacéis, porque es que eso ahora mismo genera mucho interés. Ahora, si tenemos tiempo, os enseño una cuenta de una influencer que ella ahora mismo se posiciona más por su marca. Tiene un obrador de no, un obrador, no, una cafetería. Y ella se ha posicionado pues contando cómo trabaja en el día a día, sus problemas, cuánto le costó arrancar en su negocio a nivel tanto económico como a nivel de trabas. Entonces siempre eso genera mucho interés y tiene ahí a la gente que empatiza y conecta y la ve. Vale, luego tenemos la reputación, lo que hemos dicho, y la huella digital. Aquí se trata, pues eso, de monitorizar menciones, reseñas, valoraciones, artículos en prensa si tenéis. El tema de las redes sociales, de las reseñas, por ejemplo, hay muchas veces que se olvida y hay veces que se queda una reseña, por ejemplo, negativa en Google sin respuesta, entonces eso da muy mala imagen de marca. Así que cuidar mucho lo que compartan vuestro o las opiniones que os den de manera online. Y luego tener siempre un plan de gestión de crisis digital
en esos entornos digitales. Por ejemplo, el responder a una mala crítica en Google, siempre hacerlo pues, de manera cordial, lamentamos el problema, intentaremos ponernos en contacto lo antes posible, mándanos un email a esta dirección y eso, responderlo pues de manera cordial, profesional y sin ponerse nervioso, que al final eso forma parte de la huella digital. Por ejemplo, en Google no se puede quitar una reseña negativa. Entonces hay que trabajarla de manera eso, cordial. Y por ejemplo, en redes sociales siempre da muy mala imagen quitar también comentarios, porque luego la gente va diciendo, ha quitado mi comentario, ha quitado... Entonces, tener siempre preparado ese mensaje que se vaya a dar en caso de que pase esto. Vale, bueno, aquí otra vez el tema de la confianza, esto lo voy a pasar un poco por encima. Y eso, personas reales. Ahora mismo no sé si os habrá salido, pero se están haciendo ya personas con IA y hay marcas que tienen ya su IA, su persona, su imagen de IA que comunica por ellos y está asociada. Eso, si se hace bien, está muy bien. Lo que pasa que en pequeño, o sea, para pymes y demás, el generar un vídeo de esa envergadura, eso lo hacen grandes empresas porque tiene un coste muy, muy elevado. Ahora mismo la IA tiene un precio muy, muy alto. Y para vosotros poder diferenciaros de todo esto, al final nos queda otra, pues, que poneros cara, grabaros y, y trabajar de esa forma la confianza, porque una imagen con IA no la vais a conseguir igual que las grandes marcas. Vale, y eso, que la paciencia es clave. Al final es que mucha gente me dice, es que yo subo vídeos y no los ve nadie, o tengo menos visualizaciones que hace un mes. Pues esto es probar, cambiar de estrategia, de contenido, pero seguir publicando, no parar, porque habrá alguna forma de llegar a alguien, pero eso, lo suyo es probar y si no ha funcionado este vídeo puede funcionar otro, identificar qué contenido no ha funcionado y ver, por ejemplo, qué tendencia está ahora mismo funcionando para ver si con esa tendencia tú puedes posicionar. Eso, al final la paciencia es la clave. Y aquí, por ejemplo, tengo ejemplos, pero bueno, esto es más si tenéis negocios en varios idiomas o para varias localizaciones o lo que sea. Esto es la segmentación de redes sociales por país. Esto lo único que conlleva más recursos y más tiempo, porque aquí hay que centrarse, pues, por ejemplo, en las diferentes culturas de los diferentes países, diferentes idiomas y demás. Pero si a futuro crecéis mucho, ya tenéis negocios dirigidos a diferentes mercados, podéis seguir la estrategia que tiene IKEA. Bueno, aquí menciono lo del tema de Google, que también podéis posicionar palabras claves, si no por países, por localización, región, y ahí podéis ir metiendo, pues, no sé, Tenerife, Murcia, podéis ir metiendo diferentes palabras que trabajen en el SEO, el posicionamiento local. Vale. Esto es lo que os digo, que ya aparece todo en Google. Por ejemplo, Sephora, cuando lo buscas de primeras te aparece su Instagram. Luego tenemos Decathlon que unifica, por ejemplo, creo que esto era en LinkedIn, por línea de negocio, o sea, segmenta por línea de negocio, no tanto por país. Entonces, pues tiene una línea de negocio enfocada a, no me acuerdo cuál era uno de ellos, más corporativa y la otra puramente de producto. También se puede hacer. Lo que pasa es que a más cuentas, más recursos. Vale, y luego si tenéis una red social en la que tengáis varios idiomas, no lo hagáis en la misma publicación porque, como hemos visto, se quedan los copies muy largos. En la estrategia determináis cuál es más interesante comunicar en inglés, por ejemplo, y cuál es más interesante comunicar, pues, no sé, a nivel local, regional, ya lo vais segmentando, pero eso, no pongáis los dos idiomas en una misma publicación.
Pasamos a la publicidad en redes sociales. Aquí no me voy a meter mucho porque esto va cambiando mucho, muchísimo, muy, muy rápido. Entonces, ahora mismo yo puedo explicar, os explico un poco por encima las bases lo que permite hacer, pero siempre podéis investigar por Google y demás, que os van a salir también tutoriales como del momento y demás, porque ya os digo que Meta la semana pasada era de una forma y esta semana ha cambiado toda su plataforma de ads y es de otra manera. Entonces, yo lo voy a explicar para Meta Business, o sea, para Meta Ads, pero funcionan igual LinkedIn y funcionan igual Google, por ejemplo, en cuanto al tema de las audiencias y demás. Bueno, Google es un poco diferente, pero LinkedIn y Meta sí que funcionan parecido. Vale, aquí Meta, por ejemplo, nos permite crear un anuncio desde cero, que es lo más recomendable. No se recomienda, ahora os diré lo otro, pero eso. Em, Se recomienda crear un anuncio desde cero porque puedes personalizar tu audiencia y destinarla a donde quieras y bueno, personalizar también lo que es la imagen y demás. También permite ahora mismo incluir formularios para recoger pues, los datos que necesitéis y la audiencia permite segmentarla muchísimo en cuanto a gustos, edades, em, localizaciones, estudios, todo. También lo podéis dirigir, si queréis, al sitio web, al teléfono móvil, al WhatsApp. em, si queréis también conseguir más gente que, bueno, más tráfico al perfil. Vale, esto es lo que os decía, que ha cambiado ahora mismo, no se visualiza ya así, han cambiado la interfaz, esto es de hace unos meses, pero bueno, eso, os deja personalizarlo todo. em, en la audiencia es que permite poner hasta ubicaciones concretas de ciudades y demás. Y luego el tema del presupuesto también, pues poner el presupuesto que tengáis estimado para esa campaña. Para que funcione una campaña, así lo dejo como dato, bueno, podéis ponerle el precio que queráis e ir probando y también esto se recomienda que vayáis jugando si hacéis ads o vais a hacer o se recomienda siempre ir eso, jugando con el tema de meterle más o menos dinero y ver qué funciona mejor o peor. Y de primeras sí que se recomienda una inversión de, por ejemplo, 300 euros al mes, porque es como se va a llegar a una buena audiencia. Pero bueno, también le podéis meter, no sé, 50 una semana y veis también cómo funciona. Esto ya es cuestión de probar. Vale, esto es lo que decía de las audiencias, la segmentación detallada por educación, situación financiera, acontecimientos, padres, relación, trabajo, todo. Y esto, el tema de la zona. Vale, y aquí eso, lo del pago, podéis elegir fecha de inicio, fecha de finalización, publicar este anuncio de forma continua. Se recomienda que si hacéis una campaña, si queréis iniciar una campaña, dejarla activa, no la cortéis. Si os vais a meter en ads, tenéis que dejarla activa todo el tiempo y a lo mejor pues cambiar el copy o cambiar la imagen, pero no se recomienda pausarla y activarla, porque no vais a tener los mismos resultados. Entonces, podéis probar, no sé si lo habéis hecho ya, pero podéis probar a ver, me he quitado de aquí los mensajes. Em, Podéis probar con un presupuesto, con una imagen o con una campaña concreta. Si veis que no funciona, pues antes de pausarla, probáis a cambiar ese mensaje o el copy y seguís metiéndole dinero. Y así sí que vais a saber que os funciona y que no. De lo contrario, si lo paráis y la volvéis a activar, no tendrá los mismos resultados. Vale, y también se puede hacer a partir de una publicación ya creada. Pero bueno, aquí es que no te permite.
personalizarlo tanto y además yo creo que este tipo de publicaciones pues van mejor si quieres atraer nuevas audiencias a tu perfil de Instagram y demás, pero lo que es para conseguir captación de leads o clientes no se recomienda tanto. Pasamos a la parte de analítica y medición, que aquí nos encontramos con el tema de las analíticas. Yo lo he puesto todo con Meta, pero bueno, las métricas son iguales en Metricool, en Meta, en LinkedIn, todo es igual. Em, Aquí, por ejemplo, lo bueno de Meta es que como podemos tener conectados Facebook e Instagram, podemos verlo a la vez. Em, Ahora mismo, lo que os decía antes, nos tenemos que centrar en el alcance, visualizaciones, más que en el tema de las interacciones, porque las interacciones ya os digo que van a la baja. Entonces, igual no tendréis tantos me gusta, pero si las visualizaciones van bien, funcionan igual. Vale. Luego os permite también poner el calendario en el que queráis ver pues esas métricas. Yo recomiendo verlo una vez al mes, que es cuando habrán cambiado y demás las métricas, porque si lo veis cada poco tiempo, tampoco vais a poder tener una visión general de cómo va funcionando la página. Incluso si hacéis ahora una estrategia vosotros que la creáis de cero y queréis probar, daros un par de meses para ver cómo funciona y si el contenido está funcionando, porque en el primer mes casi no se van a poder ver resultados. Vale. El tema de, bueno, también permite ver el tema de los seguidores, seguidores que han interactuado, si os siguen más mujeres, más hombres. Os permite ver todo en el meta. Por eso, por segmentos, datos demográficos y así también sabréis si estáis dirigiendo bien la estrategia o no, porque a lo mejor queréis llegar a un tipo de audiencia y resulta que os no llegáis a ese perfil. Em, por ejemplo, una, una vez me contaron que para una campaña de Bershka, creo que era, cogieron a la influencer de Jessica Goicoechea, pero no habían analizado sus perfiles ni nada de redes sociales. Entonces lanzaron una campaña, o sea, una colección en colaboración con ella, pues para el perfil femenino, de, no sé si eran camisetas o algo así. Y fue un total fracaso porque resulta que ella en redes sociales lo que más tiene son seguidores, un perfil masculino. Entonces no llegó a la audiencia que quería y no alcanzaron sus objetivos por no haber tenido en cuenta eso. Así que vosotros pues analizarlo bien y cuanto más lo tengáis en cuenta, pues mejores resultados conseguiréis. Vale, y eso el tema de la audiencia que estábamos hablando. Luego, aquí tenemos que, bueno, lo podemos ver también por tipo de, o sea, por publicaciones. Esto es bastante interesante para que sepáis cuál ha triunfado más y cuál menos y tenerlo en cuenta para futuras publicaciones. Si tenéis que eliminar alguna o lo que es algún tema o alguna temática, pues es el momento de hacerlo. Entonces, podéis no sé, incluir otra cosa o hablar de otra cosa que genere más interés. Vale, y esto en Metricool. Funciona igual, seguidores, impresiones y publicaciones y si tenéis ads, pues os saldrán los seguidores de pago. Hablamos también de engagement, aquí hablamos de pues, me gustas, comentarios, luego tenemos el tema eso de las interacciones, también es similar. Y las impresiones. Y luego también nos sale el número de publicaciones. Vale, igual que Meta nos permite verlo por post.